Muy bien, ahí estamos. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora entonces? Bueno, lo que vamos a ver ahora es, así como estamos con todo el tema de solicitaciones en régimen anelástico, y ya hemos visto solicitación axil y solicitación por torsión, nos está quedando por ver lo que sería todo solicitación por flexión en régimen anelástico. Así que el tema entonces que vamos a ver hoy es solicitación por flexión en régimen anelástico. ¿Estamos de acuerdo? Así que este es el tema que nos va a tocar tanto en la clase de hoy como en la última clase de la semana que viene. Y de hecho constituye los últimos temas que vamos a ver en nuestra materia. Así que este tema es lo último que nosotros vamos a ver en la materia. Básicamente, para más o menos un poquito estar orientados, así como en solicitación por flexión en régimen elástico nosotros lo hemos dividido, separado en dos partes, la parte de flexión simple y la parte de flexión compuesta, acá también nosotros vamos a separarlo en dos partes. Primero, vamos a ver todo lo relativo a flexión simple, y sé que esto nos va a llevar toda la clase de hoy y probablemente una parte de la clase que viene, y después vamos a ver todo lo correspondiente a flexión compuesta. Así que estos van a ser los temas que nosotros vamos a ver. Así que hagamos un poquito un breve repaso de distintos aspectos que nos van a interesar y que vamos a desarrollar basándonos en esto, y después obviamente vamos a estar agregando nuevos conceptos y nuevas particularidades. Cuando nosotros partíamos de la hipótesis de Bernoulli-Navier, cuando nosotros partíamos de la hipótesis de Bernoulli-Navier, básicamente nos encontrábamos con lo siguiente. Primero, que las deformaciones epsilon x en función de z, recuerden que después vamos a hacerlo, no quiero ahora, porque ya venimos trabajando siempre con la misma terna. La hipótesis de Bernoulli-Navier lo que básicamente nos establecía que las secciones que originalmente eran planas antes de la deformación por flexión siguen siendo planas después de dicha deformación, y que a su vez las secciones giran alrededor de un eje al cual lo hemos denominado eje o línea neutra. Por lo tanto, basándonos en esto, lo que ocurría es que se mantenía una relación lineal entre las distintas deformaciones en función de su distancia al eje neutro. Y esto nosotros lo expresábamos de esta manera. Donde esto es la deformación a una distancia cualquiera del eje neutro. Esta es la máxima deformación correspondiente a las fibras más alejadas del eje neutro. Esta es la distancia de esas fibras más alejadas al eje neutro, es decir, el denominador de esta expresión, y z es la distancia de las fibras a las cuales quiero calcular la deformación del eje neutro. También esto muchas veces ocurría que lo podíamos expresar de la siguiente manera, considerando conocidas las deformaciones a una distancia unitaria, y lo expresábamos de esta manera. Lo denominábamos X raya. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra cosa que queremos destacar o recordar es las ecuaciones de equivalencia referidas a la flexión simple. El esfuerzo normal es nulo porque estamos trabajando en flexión simple.
Por lo tanto, esto era igual a la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. Y lo otro, mi, era igual a la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por z por diferencial de área. Esto de acá es la fuerza, y z es el brazo de palanca que nos da el diferencial de momento. Integrado en todo el área, nos da el momento total. Tengan presente que uno, cuando planteó las ecuaciones de equivalencia, nunca hicimos referencia a ningún tipo de comportamiento del material. A ningún tipo de comportamiento del material. Es decir, con lo cual estas expresiones son válidas, ya sea que estemos trabajando dentro del periodo elástico, como dentro del periodo anelástico, o dentro de cualquier periodo. Es decir, la validez de estas ecuaciones o expresiones de equivalencia es válida siempre. ¿Está bien? Después sí, cuando nosotros hicimos entrar la ley de Hooke, bueno, encontrábamos la expresión clásica de flexión. Lo otro que sí queremos un poquito destacar es lo siguiente. Bueno, nosotros trabajamos esencialmente con este diagrama en el periodo elástico y obviamente trabajamos con este diagrama tensión de formación. Entonces acá me olvidé ponerlo, lo que les iba a explicar. Periodo elástico. Entonces, el diagrama ideal con el cual nosotros estamos trabajando es algo como esto. Donde este punto de quiebre en el diagrama, lo que está representando es un punto de quiebre cuyas coordenadas son la tensión al límite de fluencia y también la deformación al límite de fluencia. Obviamente, esta es la deformación, perdón, la tensión sigma de fluencia de compresión, esta es la tensión de fluencia en tracción, esta es la deformación epsilon x en fluencia de tracción y esta es la deformación al límite de fluencia en compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente lo que nosotros veíamos es que la pendiente de esta recta E sobre 1, donde E sobre 1, E era el módulo de elasticidad longitudinal del material. Y acá habíamos supuesto en todo este tramo que el módulo de elasticidad tanto a tracción como a compresión era exactamente el mismo. Bien. Nosotros, ¿en qué trabajamos? Bueno, en todo lo que vinimos trabajando anteriormente fue en esta parte de acá. Esta fue nuestra área de trabajo. En el periodo elástico. Área o zona de trabajo. Muy bien. Bueno. Y finalmente, lo otro que vimos es como consecuencia de estar trabajando dentro del periodo elástico, es que a partir de las ecuaciones de equivalencia de la serie de hipótesis con las cuales nosotros trabajamos, llegamos a la expresión de flexión que todos nosotros conocemos. Sigma x es igual al momento en y, que puede ser una función de x, dividido el momento de inercia respecto al eje neutro, que en este caso era el eje y, por z. Muy bien. Obviamente, cuando aplicamos esta expresión, es válida para una flexión simple recta, que fue lo primero con que nosotros trabajamos. Bueno, hasta acá una especie de mini resumen de algunos aspectos o características que queremos tener un poquito presentes para ya empezar con
con el tema nuevo. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Vamos bien? Luis, sí. ¿Qué es lo que está escrito en lápiz? Vamos a borrarlo, lo voy a escribir en negro porque está bien. Ok, gracias. No te preocupes. Lo que puse ahí es que simplemente para indicar que esto fue, esto que vemos acá, que yo marqué acá como una especie de nubecita, era la zona de trabajo en régimen elástico. ¿Está bien? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, ¿venimos bien? ¿Me están escuchando bien todo? ¿Se ve bien? ¿Algún problema? Paso, ¿eh? Se ve y se escucha bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, me alegro. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, en principio, es lo siguiente. Vamos a dividir un poquito la hoja. Hay veces que la hoja la voy a dividir por una cuestión de comodidad en lo que voy detallando y otras, imaginemos que tenemos 2 pizarrones virtuales acá, terrible. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, lo primero que vamos a ver ahora es flexión simple, recta, en el régimen anelástico. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con esto? ¿Qué vamos a ver? Bueno, en primer término, vamos a ver con qué tipo de materiales vamos a trabajar. Cuando hablamos de tipos de materiales, lo que estamos diciendo es cuál va a ser el diagrama tensión-deformación con el que nosotros vamos a trabajar. Esencialmente es eso. Entonces, tipos de materiales. O de comportamiento, si quieren, mejor dicho. Muy bien. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar con un material que ahora lo voy a escribir, pero primero voy a dibujar el diagrama, que si bien ya lo he dibujado porque va a ser igual al otro, va a tener estas características. La curva, fíjense que es igual a la que les acabo de dibujar, ¿no? No hay nada del otro mundo que no haya dibujado y que ustedes no conozcan. Donde esto es la deformación al límite de fluencia en tracción, esta es la deformación al límite de fluencia en compresión, esta es la tensión de fluencia en tracción y esta es la tensión de fluencia en compresión. Lo que supone este comportamiento material con esta línea de puntos, tanto en la parte traccionada como en la parte comprimida, que este material se puede deformar indefinidamente. Se puede deformar indefinidamente. A este tipo de material nosotros lo vamos a denominar con la sigla EPI, que significa que tiene un comportamiento elastoplástico ideal. ¿Estamos de acuerdo? Luis, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Que ya lo mencionaste recién. ¿Siempre coincide la tensión de fluencia-compresión con la de tracción? No necesariamente. Ah, No ok. necesariamente. Ahora lo voy a aclarar. No necesariamente. Ahora lo iba a aclarar. Por eso, fíjate que si bien el diagrama lo dibujé como que pareciera totalmente simétrico, igual tanto la parte de tracción como de compresión, los valores los distingo porque no necesariamente podemos estar trabajando con los mismos valores tanto en tracción como en compresión, ya sea para las tensiones como para las deformaciones. Ok, perfecto. Así que no necesariamente tienen que ser iguales. Aunque en la primera parte
del tema sí vamos a trabajar con que el comportamiento es el mismo. ¿Mm? Perfecto, Bien. gracias. No, de nada. Y después, el otro material con el que nosotros vamos a trabajar en todo esto va a ser un material que tenga este comportamiento. Vamos a ponerlo con este. Muy bien. Un poquito de paciencia. Ya. Ahí estamos. Bueno, acá nuevamente tenemos la tensión de fluencia en tracción. Acá tenemos la tensión de fluencia en compresión. Acá tenemos la deformación de fluencia en tracción. Perdón, en tracción y le pongo el menos. Acá en compresión. Pero acá me aparecen ahora dos valores adicionales más que hacen la diferencia entre este esquema y esto. Fíjense que acá nosotros, tanto en tracción como en compresión, permitíamos que el material se deformara todo lo que uno quisiera. Acá en cambio, esas deformaciones están limitadas. Es decir, el material no se puede deformar todo lo que se quiera, tanto en tracción como en compresión. Y entonces aparecen dos nuevos valores de deformación que sí tenemos que distinguir y que va a ser uno que lo llamamos deformación última en tracción y deformación última en compresión. ¿Quedó claro? Esto lo que me está diciendo es que el material no se puede deformar todo lo que se quiera. A este material nosotros lo vamos a definir, y ustedes van a ver de manera inclusive hasta arbitraria, como EPR, que significa elasto plástico real. Entonces, ¿por qué digo lo vamos a definir un poquito de manera arbitraria? Porque fíjense que este diagrama también es un diagrama ideal de comportamiento del material. Con la única diferencia que uno está cortando la máxima deformación del material. ¿Y por qué también en cierta medida es ideal? Porque yo no estoy tomando toda la parte de la curva que sobreviene a los periodos de fluencia, tanto en tracción como en compresión. Entonces, es una forma simplemente de denominarla, y se lo distingue, se lo llama real porque, bueno, porque acota las limitaciones que en general uno va a tener con los materiales de trabajo en las estructuras que van a requerir que no sean sobrepasados determinados límites de deformación. Es decir, los materiales que nosotros vamos a trabajar en las estructuras, por una cuestión de funcionamiento de las mismas, van a requerir que determinados límites de deformación no sean superados. Esos límites de deformación son los que distinguimos acá, tanto en tracción como en compresión. Entonces, este diagrama que uno utiliza, se acerca mucho más a lo que realmente le ocurre a una estructura que este de acá. ¿Quedó claro? Bueno, entre todo esto, va a poder ocurrir lo siguiente. Una primera cuestión, vamos a ponerle A, que el módulo de elasticidad a tracción sea igual que el módulo de elasticidad a compresión. ¿Sí? En ese caso, ¿uno cómo va a tener? Bueno, yo voy a tener acá mi diagrama sigma epsilon, y esta va a ser una línea recta, independientemente que después lo tengamos aquí. La otra posibilidad es que el diagrama tensión-deformación, el módulo de elasticidad a tracción sea distinto del módulo de elasticidad a compresión. En ese caso, nosotros nos encontraremos con un diagrama tensión-deformación donde
la línea que representa el periodo elástico no va a ser una línea continua, sino que va a ser una línea quebrada. Por ejemplo, una como esta. ¿Mm? Entonces, fíjense que este va a ser el módulo de elasticidad atracción y este va a ser el módulo de elasticidad a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Las otras posibilidades que se nos van a poder presentar en este problema es que las tensiones de fluencia, tanto en tracción como en compresión, sean iguales. Obviamente, si pueden ser iguales, podrá presentarse el caso, como es este de acá, que sean desiguales. Bien. Y finalmente, si uno lo ve esto desde el punto de vista de las deformaciones, nos encontraremos que la deformación al límite de fluencia en tracción podrá ser igual a la equivalente en compresión o podrán no ser iguales. Así que un poquito es todo el pantallazo, en donde inclusive uno podrá combinar esto con esto, y obviamente con esto, o podrá combinar esto con alguna de estas de acá. ¿Quedó claro? Esto en cuanto a lo que se... Perdón, sí, discúlpame, te interrumpí. No, que quedó claro. Dale, bárbaro, me alegro. Bien. Bueno. Y nos queda algo, voy a hacer ustedes me dirán, che, ¿por qué aprovechás tanto la hoja? Porque así me queda todo en esto, que es la presentación, no por otra cosa. Así que en cuanto a los tipos de secciones con los que vamos a trabajar, bueno, lo primero que es decir, nosotros vamos a trabajar con los siguientes tipos de secciones, básicamente, o podemos llegar a trabajar con los siguientes tipos de secciones. La primera es con secciones de doble simetría, que va a ser el primer problema que vamos a encarar. El segundo problema con secciones de simple simetría, ¿sí? Que va a ser el segundo problema que vamos a encarar. Y el tercero, que lo vamos a tocar un poco tangencialmente, es secciones cualesquiera, sin ejes de simetría. Bueno, entró, ¿eh? Ahí medio ahorrando la hojita, pero, ¿cómo se llama? Entró. Bueno. Bien, ¿listo con esto? Hoja 2. Dígame si sigo, si cambio de hojita y ya largamos. Mientras me voy. ¿Qué dice en la última, profe? Secciones cualesquiera sin eje de simetría, perdón. Cualesquiera. Sin eje de simetría. Eso. Bien. ¿Cambio de hojita? ¿Seguimos? Sí. Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Vamos con la tercera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a hacer todo el análisis bastante profundo para entender qué es lo que pasa para la sección rectangular con un comportamiento de material EPI, es decir, elastoplástico ideal, diagrama bilineal. Así que ahora ya nos vamos a meter, si bien la primera partecita va a tener que ver con la parte elástica, enseguida estamos largando con todo lo que sería la parte anelar.
Muy bien. Y ya van a ver por qué inclusive hacemos esto. Muy bien. Bueno. Nuevamente, nuestro diagramita, tensión de formación. Es este que les voy a dibujar acá. Acá el diagrama sigue, ¿eh? Epsilon X influencia en tracción, tensión de influencia en tracción, epsilon X influencia en compresión, tensión de fluencia en no, acá cualquier cosa dice. Hice todo, lo escribí exactamente al revés, espectacular, ¿no? Ahí, y esto es epsilon. Epa, ahí está, epsilon X influencia en compresión, ahí está. Bueno, muy bien. Acá lo que sí vamos a suponer es que el módulo de elasticidad en tracción es igual en compresión. Material, diagrama, como vimos, pi. ¿Sí? Bueno, la sección con la que vamos a trabajar es una sección rectangular. Vamos simplemente a ver un poquito cómo vamos a denominar los elementos de esta sección. Bueno, acá lo único que hago es identificar los ejes, la terna de ejes correspondiente al baricentro de la sección, o mejor dicho, el origen de coordenadas, como siempre lo hacemos coincidir con el baricentro de la sección. Ahí está. Y los valores que acá vamos a distinguir, vamos a denominar los de la siguiente manera. A media altura la vamos a denominar con H minúscula. Y a la altura total la vamos a denominar con H mayúscula. Y obviamente el ancho de nuestra sección va a ser B. Bueno, ¿qué se verifica para acá? ¿Qué se verifica para acá cuando nosotros estamos trabajando dentro del periodo elástico? Dentro del periodo elástico, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. Ustedes no me ven, pero ahí me demoré unos segundos, estaba tomando un mate. Bueno, a ver. Si las tensiones máximas son menor o iguales que las tensiones de fluencia, nosotros vamos a poder decir
porque ya lo hemos determinado, que esas tensiones máximas se van a poder calcular como el momento I en esa sección dividido el momento de inercia por H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Y dentro de todo este periodo elástico se distinguen básicamente dos puntos o dos características o dos valores que uno siempre distingue. El primero está dado por la tensión admisible y el correspondiente esfuerzo que me lleva al elemento estructural a que en las fibras más alejadas se alcance ese valor de tensión admisible. La tensión admisible, como nosotros venimos trabajando, es igual a la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la tensión admisible va a ser igual al momento I, que ahora lo voy a llamar admisible, dividido I sub I por H. ¿Estamos de acuerdo? Y de acá uno determina el valor de la solicitación admisible de ese esfuerzo, que va a ser igual, obviamente, a I sub I sobre H por la tensión admisible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense que I sub I, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a B por 2H al cubo dividido 12 por H por sigma admisible. Por lo cual, esto en definitiva me queda que el momento admisible va a ser igual a, este H se me va a simplificar con 1, con lo cual H al cubo me queda en realidad H al cuadrado. Acá voy a tener 8 y acá 12, por lo tanto me va a quedar 2 tercios. Entonces, el momento admisible va a ser igual a 2 tercios de B por H al cuadrado por la tensión admisible. Vamos a ponerle el numerito 1 para distinguirlo. Y el otro valor característico dentro del periodo elástico es cuando la tensión máxima, esta de acá, alcanza el valor de la tensión de fluencia. Por lo tanto, en ese caso, la tensión de fluencia será igual a ¿qué? Al momento I dividido el momento de inercia por H. Con la única diferencia que al momento en I, ahora lo voy a llamar momento flector elástico. Muchas veces la bibliografía lo indica a este momento flector elástico como momento de fluencia, pero en realidad la solicitación elástica, tanto para cualquier tipo de solicitación, lo que tiene que ver es que es aquella solicitación que me lleva a la sección a que alcance en alguna o algunas fibras los valores de la tensión de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este momento flector elástico, en definitiva, va a ser igual a ¿qué? A I sub I sobre H por la tensión de fluencia. Si yo reemplazo, fíjense que esto es exactamente lo mismo. Lo único que cambia entre esta expresión y la que le voy a colocar ahora es el valor de la tensión. Por lo tanto, el momento flector elástico es igual a 2 tercios de B por H al cuadrado por la tensión de fluencia. Esta expresión la voy a denominar 2, simplemente para tenerla ahí registrada. Entonces, esto, como les dije antes, es el momento flector elástico. ¿Sí? También se lo indica con la letra F, ¿no? En vez de E, que sería el momento de flector de fluencia. Pero en realidad lo que tiene es un carácter elástico, quiere decir que ese es el máximo valor que puede estar solicitando a esta sección para que esté trabajando dentro del periodo elástico. ¿Me expliqué?
Sí, sí. Bien. Fíjense que hasta ahora no he hecho nada de lo que nosotros no supiéramos, porque vengo aplicando todas las expresiones que nosotros ya conocíamos. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, la pregunta es, ¿cómo uno alcanza ese momento flector elástico? Bueno, porque si yo tengo un elemento estructural cualquiera y empiezo a ir incrementando la carga, las tensiones se van a ir aumentando. ¿Hasta qué? Hasta que la sección más solicitada alcance en sus fibras más alejadas del eje neutro los valores de la tensión de fluencia. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Me expliqué? Sí, profe, sí. Bien. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿qué pasa o qué pasaría si yo sigo cargando esa estructura y el momento, obviamente al incrementar las acciones exteriores, el momento va a seguir creciendo y la pregunta es ¿hasta dónde puede seguir creciendo ese momento? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Quedó claro? Entonces, vamos a distinguir ahora, vamos a hacer un diagramita, que no me va a llevar unos puntitos. Lo vamos a ir haciendo juntos, ¿eh? Yo no soy el único que lo va a hacer, ustedes también. Entonces, acá estamos. Bien. Muy bien. Bien. Esto de acá. Bien. Ahora escribo un poquito más fuerte, simplemente para ir armando lo que quiero mostrar. Bueno, entonces, vamos a suponer que yo tengo una barra cualquiera, una viga simplemente apoyada, una ménsula, lo que sea, y yo provoco un corte en una sección cualquiera de la misma. Entonces, y lo que le estoy dibujando acá es una vista lateral de ese corte. ¿Sí? Fíjense que esta línea lo que me está representando es el plano de la sección. Es decir, el plano de la sección es perpendicular al eje del dibujo. Vamos a suponer que el momento que aplico ahora es el momento flector elástico. Y vamos a suponer que a su vez es un momento positivo, ¿no? Acá aplico el momento flector elástico. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Bien. Veamos qué es lo que le pasa a el diagrama de deformaciones y al diagrama de tensiones. Entonces, lo que voy a hacer acá van a ser dos diagramas. Entonces, el primer diagramita, a ver, va a ser el diagrama de deformación, va a ser un diagrama siempre lineal, donde acá voy a tener las deformaciones positivas, acá las negativas, y este valor que está representando. Bueno, está representando la deformación al límite de fluencia en tracción, y acá la deformación al límite de fluencia en compresión. Que por lo que estamos trabajando nosotros ahora, ambos valores son los mismos. Ambos valores son los mismos, por lo que dijimos. ¿Quedó claro? Bien. Y si uno grafica ahora el diagrama de tensiones, es un diagrama equivalente, lo único que me aparece multiplicado por el módulo de elasticidad, porque es válida toda la ley de Hooke.
¿Estamos de acuerdo acá? Este es el diagrama de sigma X. Y este es el diagrama de las deformaciones en X. ¿Sí? Bien. Ahora bien, yo voy a ir incrementando este momento. Entonces, cuando voy incrementando este momento, ¿qué es lo que va a ir pasando? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, en función de lo que ya vieron con Mario, tanto en axil como en torsión. ¿Qué les parece? No tomaría más carga en las fibras de los extremos de arriba, pero sí seguiría tomando las que están hacia el medio, digamos, hacia el eje. Exactamente, muy bien. Es decir, yo las acciones exteriores, las cargas, las puedo seguir incrementando, por lo tanto las solicitaciones internas se van a seguir incrementando, pero como hemos adoptado este diagrama tensión-deformación, las tensiones no pueden ser más grandes que las tensiones de fluencia. Entonces, lo que va a ir pasando es que las fibras que todavía no se encuentran con el valor de la tensión de fluencia van a ir incrementando sus tensiones y van a ir alcanzando ese valor de la tensión de fluencia. O sea que va a haber más fibras donde el valor de la tensión que actúa sobre ellas es igual a la tensión de fluencia. ¿Entendido? Y con el diagrama de deformaciones, ¿qué les parece que puede llegar a pasar? Porque eso visto desde el punto de vista de las tensiones. Pero desde el punto de vista de las deformaciones, ¿qué podemos llegar a decir? Que las puntas se siguen desplazando. Que las puntas se siguen desplazando. Con lo cual, fíjate que si yo originalmente tenía esto, vos lo que me estás diciendo, mirá, va a pasar algo como esto, Luis, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que va a seguir valiendo si las puntas, los extremos se siguen desplazando y se siguen desplazando de la misma manera? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que ustedes piensan que nos va a La pasar? linealidad se sigue manteniendo. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La linealidad. Exactamente, la linealidad se sigue manteniendo. Por lo tanto, en el régimen anelástico sigue valiendo la hipótesis de Bernoulli y Lamier. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a aplicar ahora un momento, lo voy a dibujar acá en negro. ¿Sí? Un momento que lo voy a llamar MI y que va a ser mayor al MI elástico que apliqué antes. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que quiero ahora dibujar es cómo serían estos dos diagramas para ese momento que es más grande que el elástico. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces, vamos a hacer acá el diagramita de deformaciones. Lo hago obviamente un poquito más grande que el otro. ¿Sí? Entonces, son las deformaciones de acortamientos o de compresión. Esta es la deformación epsilon X, que es más grande que esta de acá. Esta es la deformación epsilon X, que también es más grande que la deformación al límite de fluencia en compresión. Y el diagrama de tensiones, ¿cómo va a ser? Bueno, este valor no lo puedo superar, o sea que ahí lo tengo que dibujar de la misma manera. Pero va a haber fibras que sí se ubican dentro de, van a haber alcanzado ahí está. Voy a tener un diagrama de tensiones como esto, donde estas son las tensiones de compresión y estas las de tracción. Esta de tensión va a ser la misma que acá. La tensión de fluencia en compresión, la tensión de fluencia en compresión, en tracción. Usted me dirá, Luis, si son las mismas, ¿por qué pones? Simplemente en este problema son las mismas, pero para que siempre tengamos en claro que bueno, pueden llegar a ser distintos esos valores, ¿no? Obviamente.
Y de acá, lo que sí a mí me va a interesar distinguir son estos valores, que lo voy a hacer acá en negro. No, lo voy a escribir acá. Vamos a hacer con este color. ¿Mm? ¿Y por qué me interesan esos valores? Porque fíjense que este valor se corresponde con las últimas fibras que alcanzaron la tensión de fluencia. Por lo tanto, ¿en qué punto del diagrama tensión-deformación me voy a ubicar? Es decir, para acá, para esto de acá, para esas fibras. A ver qué les parece. Perdón, ahí se ve mejor. ¿En qué punto voy a estar? A ver si logro explicarme. A ver ahí estamos. La deformación de fluencia. Exactamente, me voy a ubicar acá o acá, dependiendo si estoy del lado traccionado o comprimido. ¿Entendido? Es decir, que esas fibras son las últimas que están todavía trabajando en régimen elástico. ¿Entendido? ¿Sí? O son las que si yo sigo aumentando la carga ya van a dejar de estar trabajando dentro del régimen elástico. Las otras fibras, una fibra como esta, por ejemplo, como esta, ¿dónde me voy a estar ubicando? Y me estaré ubicando acá, capaz. En una parte del diagrama, ahí, por ejemplo, donde la tensión de fluencia en compresión es la tensión de fluencia en compresión, pero la deformación es más grande que la deformación al límite de fluencia. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Bueno, entonces, lo que sí, esto lo quiero distinguir, esto es epsilon x f, y esto, bueno, es la correspondiente, y esta es epsilon x f en tracción. ¿Quedó claro? Bien, entonces, lo primero que vimos o que nos encontramos es que en régimen anelástico sigue valiendo la hipótesis de Bernoulli-Navier. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, en esta primera parte, a ver, vamos a dividirlo un poquito acá. En esta primera parte, yo tengo que las tensiones de fluencia es igual al momento elástico sobre el momento de inercia por h, que esto lo voy a escribir de esta manera. ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto de acá? Si yo paso el h dividiendo. ¿Eh? Es el que se llama W, creo, en la tabla. De un módulo de Exactamente, tensión. exactamente. Es lo que, bueno, dependiendo de la tabla con la que utilizamos, algunos lo llaman W, otros lo llaman S. Acá voy a poner SI porque las últimas tablas de los ordenamientos argentinos cambiaron la denominación de W a S, ¿sí? Y esto es lo que se denomina, SI, es el módulo resistente elástico. ¿Estamos de acuerdo? Módulo resistente elástico. Entonces, siempre que uno quiera sacar el momento flector elástico, lo que tiene que hacer es, voy a la tabla, si es un perfil que está tabulado, tomo la tensión de fluencia y la multiplico por ese módulo elástico. ¿Entendido? Bien. Así que es muy fácil, si a ustedes le preguntan, si nosotros le damos, por ejemplo, un perfil WT,
un U o lo que sea, usted y le decimos calcule el momento flector elástico para actuando, por ejemplo, la flexión en la dirección Y o en la dirección Z, en la que sea, ustedes van y buscan el módulo resistente elástico de ese perfil, lo sacan de la tabla, lo multiplican por la tensión de fluencia, que es una característica del material con el que estamos trabajando, y enseguida tienen esto de acá. Ahora nosotros igualmente vamos a aprender a calcularlo de una manera más algebraica y no solamente para saberlo de las tablas. Ahora bien, esto vale para acá. Y para acá, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, miren, fíjense, acá uno se encuentra con las siguientes zonas. Fíjense que cuando alcanza la primera fibra la tensión de fluencia, tanto en tracción como en compresión, ¿sí? El comportamiento en toda esta zona, es un comportamiento que todavía es elástico. ¿Y por qué es elástico? Elástico y lineal encima. Es decir, vale la ley de Hooke. Entonces, esa zona la denominamos núcleo elástico. Esta zona de acá la denominamos núcleo elástico. En esa zona, el comportamiento del material es elástico. ¿Qué significa? Que cuando yo descargue este elemento estructural, en esa zona recupera totalmente su forma. Nosotros vamos a denominar como esta distancia como ZE y esta de acá también ZE. Por lo tanto, esto que me quedó acá, remanente, es H menos ZE y acá es H menos ZE. ¿Quedó claro? Entonces, se distinguen dos zonas. La primera es la que se llama núcleo elástico. Donde va desde menos ZE menor o igual a Z, menor o igual a ZE positivo, y la otra que se la denomina como zona plástica, que es aquella que en módulo está ocupada por H menos ZE, pero que se distinguen dos zonas, o dos subzonas dentro de la zona plástica, entre ZE menor o igual a Z, menor o igual a H, y la segunda zona, que sería la parte comprimida o de acortamientos, que va menos H menor o igual a Z, menor o igual a menos ZE. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá? No, Bien. todo claro. Bueno, vamos ahora viene una parte un poquito más pesada, porque ahora sí tengo bastante desarrollo matemático que realizar. ¿Por qué? Porque voy a tratar de expresar este diagrama de tensiones, perdón, que el dedo y la mano tapa mucho, voy a expresar este diagrama de tensiones en términos de las ecuaciones de equivalencia. ¿Quedó claro? Así que me va a llevar un tiempito y me va a llevar un poquito de desarrollo que va a ser un poquito pesado. No es difícil, ustedes cuando después lo vuelvan a leer van a decir, esto y yo lo hice una pavada. Pero cuando uno lo ve por primera vez, hasta que va aprendiendo todas las variables que va involucrando y todo, ustedes van a decir, uy, qué denso que es esto. Y un poquito de eso siempre es al principio cuando uno lo ve por primera vez, después una vez que uno se acostumbra, ya resulta más fácil. Como yo necesito o quiero mantener esto a la vista, voy a tratar de hacer así. Si yo, obviamente, mientras voy dibujando los molesto, me dicen y trato de corregirlo. Pero, a ver, yo necesitaría que en principio, voy a bajar un poco la hoja. A ver, ahí está, más o menos. Porque necesito trabajar con esto. Entonces, muy bien.
Voy a plantear ahora, entonces, las ecuaciones de equivalencia. Recuerden que las ecuaciones de equivalencia valen siempre. ¿Por qué? Porque surgen de una equivalencia estática de fuerzas, nada más. Y donde no intervienen ningún otro componente. Entonces, si yo planteo la ecuación de equivalencia de flexión de momento, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir que MI es igual a la integral extendida a toda el área de la sección de ¿qué? De sigma x por z por diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Esa expresión es esta de acá, perdón. Esta de acá, la primera que escribimos en la hoja 1. Estoy escribiendo esto, nada más. Lo único que ahora lo voy a escribir por ahí un poquito distinto. Lo voy a trabajar un poco mejor. Bueno, voy a separar el diferencial de área porque acá el ancho es constante. Lo voy a separar en el producto de B por diferencial de Z. Es decir, va a ser igual a sigma X por Z por B por diferencial de Z. O sea que esto es mi diferencial de área. Por lo tanto, si yo cambio el diferencial, cambio ahora los límites de integración. Así que voy a integrar entre menos h y h. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo siguiente. La resultante de esto va a ser una fuerza que va a ser en este sentido. Esa va a ser la resultante de compresión. La resultante de acá, de todo el diagrama, va a ser esta que va a ser de tracción. Si yo tomo momentos respecto del baricentro de la sección, las dos fuerzas producen momento en el mismo sentido. Por lo tanto, en vez de integrar entre menos h y h, voy a integrar entre 0 y más h. Y todo eso lo multiplico por 2. Porque el diagrama, en este caso, porque estoy trabajando con una sección que es simétrica respecto del eje neutro, es un eje de simetría, me lo permite y posibilita hacer. ¿Me expliqué con lo que hice? Con lo que dije, perdón. No, profe, ¿lo puedes volver a repetir? Me perdí. Sí, lo puedo volver a repetir. Mirá, acá nosotros estamos trabajando con una sección que es doblemente simétrica, que es la rectangular. Y además estamos trabajando con que todo el comportamiento a tracción del material como a compresión es el mismo. Y los límites son todos iguales. Por lo tanto, si yo calculo la fuerza de compresión resultante de este volumen de tensiones, ¿sí? Si yo calculo ese volumen, es decir, fíjate que, permitime que perdamos por ahí 5 minutitos, pero me parece que va a venir bien. A ver, me parece, no sé, si no me dirán ustedes, Luis, no sé si te perdés 5 minutos, pero bueno. Sí, lo de la fuerza resultante, eso lo entendí. Ah, Pero perfecto, entonces, eso lo entendí. Después lo del momento, las claro, distancias, ahí me perdí. claro. Vos fíjate que siempre los esfuerzos internos, ¿cómo se calculan? Reduciendo las fuerzas al baricentro de la sección. Fíjate que la compresión, ¿qué provoca? Provoca un momento respecto del baricentro de la sección que es positivo. Y la tracción también provoca un esfuerzo que es positivo. De hecho, si uno calcula el brazo de palanca entre T y C, eso me da el momento torsor, el momento flector total. ¿Se entendió? Sí, esa cupla la veo ahí. Bien. Y el momento que provoca C respecto del baricentro y T respecto del baricentro, ¿también lo ves? Sí. Bien. Y fíjate que C y T son iguales, en definitiva. Ah, está bien. Sí. Porque la figura al ser simétrica y tener el mismo comportamiento a tracción que a compresión hace que la parte superior del diagrama con la parte inferior sean exactamente idénticas. Está bien. Sí. Entonces, en vez de integrar entre menos h y h, integro entre 0 y h. ¿Me expliqué ahí? Sí, perfecto. Bien. Ahí entendí, gracias. De nada. Entonces, esto va a ser igual a la integral entre 0 y h de sigma x por z por b por diferencial de z multiplicado por 2. ¿Sí? Bien. Ahora bien, la verdad es que integrar una parte de esto me es un poquito
complicado porque tengo una función de integración donde se me provoca un quiebre, justamente donde el comportamiento deja de ser elástico. Entonces, me conviene separar esta integral en la suma de dos integrales. Una para el periodo elástico y otra para el periodo plástico. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Y acá vale lo siguiente. Fíjense. Entre 0 y ZE, las tensiones sigma X, ¿cómo van a ser? Bueno, yo por una cuestión, fíjense. Estoy dibujando la parte elástica del diagrama, ¿eh? ¿Sí? Por una cuestión de relación de triángulos, yo voy a tener que sigma x, que es el valor en una distancia cualquiera, es a z como sigma xf es a ZE. Por lo tanto, de acá sé que sigma x es igual a sigma xf, es decir, la tensión de fluencia, por z sobre ZE. ¿Estamos de acuerdo? Profe, la segunda integral va de ZE a H menos ZE, ¿no? O... No, va de ZE a H. Va desde acá hasta acá. Las fibras acá tienen una distancia H. Esto es la distancia. está Esta bien. distancia es Sí, H sí. menos ZE. No está, me vale la distancia, perfecto. No, está bien, no pasa nada. Tranquilo. ¿Me expliqué acá lo que hice? Hice una relación de triángulos, nada más, en el periodo elástico. Sí, se Sí, sí. entendió. Se Bien. entendió, se entendió. Y después, entre ZE menor igual a Z menor igual a H, sigma X a qué es igual, directamente a la tensión de fluencia. ¿Entendido? Entonces, esto, que es una aclaración, lo ponemos como si fuera un cartelito, ¿eh? Para acordarnos. Ahí lo pinchamos con 4 clavitos y ahí nos acordamos bien. Y entonces ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? Y esto lo reemplazo acá, esto lo reemplazo ahí. ¿Les parece? ¿Eh? ¿Sí? Es decir, esto lo reemplazo en la primera integral y esto acá. Si no les parece, igual lo iba a hacer, pero era para que ahí sentir el apoyo de ustedes y me digan, sí, Luis, hacelo tranquilo. ¿Vale? No hay problema. ¿Eh? Bueno. Bien, hasta acá. Entonces voy a reemplazar eso. Salto acá la hoja porque ya, si no, no puedo escribir. Y no puedo mostrarle lo que escribo, ¿no? Entonces, reemplazando, me encuentro con esto. Acá reemplacé, me queda z al cuadrado, y acá me queda sigma x de fluencia por z por b por diferencial de z. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Voy a sacar de la integral, antes justamente de integrar, todo lo que es constante para cada una de las integrales, que es la tensión de fluencia, ZE y B. Para esa sección y para esa solicitación, ZE es constante. ¿Estamos de acuerdo? Para otra solicitación, MI,
ZE variará. Entonces, me queda, en definitiva, que MI es igual a 2 veces sigma XF por B sobre ZE por la integral de 0 a ZE de Z cuadrado por diferencial de Z, más sigma XF por B por la integral entre ZE y H de Z por diferencial de Z. Bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es integrar estas dos integrales. Así que vamos a integrar esas dos. A ver, lo voy a poner ahí para que se vea. Ahí está. Bueno. Entonces, el momento en I es igual a 2 veces sigma XF por B sobre ZE por Z al cubo sobre 3 entre 0 y ZE más sigma XF por B por Z cuadrado sobre 2 entre ZE y H. Bueno, si yo esto reemplazo los valores e integro, me queda algo como lo siguiente. Me queda 2 por B por H al cuadrado sobre 2 menos ZE sobre 2. Bien. Este cubo se me va, me queda un cuadrado, y este ZE se va y me queda eso. Bueno. A ver, reordenando un poquitito esto, me queda algo de la siguiente manera. Me queda que el momento en I es igual a 2 tercios, es decir, el primer término, ¿no? Multiplico 2, distribuyo por B por ZE al cuadrado por sigma XF más B por, al multiplicar por 2, los dos de acá se me simplifican, entonces me queda B por H al cuadrado menos ZE al cuadrado por sigma XF. ¿Bien? ¿Hasta acá? Distribuyo. Entonces, distribuyo esto de acá, me queda MI, 2 tercios de B por ZI al cuadrado por la tensión de fluencia más P por H al cuadrado por sigma XF menos B por ZI al cuadrado por sigma XF. Bien. Y esto me queda esta expresión en definitiva. Me queda esta expresión. Me queda B por H al cuadrado por sigma XF menos 1 tercio, esto y esto, ¿no? Me queda 2 tercios menos 1 es 1 tercio, de B por ZE al cuadrado por sigma XF. Y esta es, no me acuerdo qué número de expresión era, creo que era la 4 ahora. Esta de acá, vamos a recuadrarla porque va a ser una que vamos a utilizar bastante. Bueno, esto de acá ya lo puedo sacar, la hojita anterior, me quedo. Bien, muy bien. ¿Entendido hasta acá, chicos? Sí, se entendió. Sí, sí. Bien. Lo que voy a hacer ahora es esta misma expresión, expresarla de otras dos maneras distintas. Ustedes dirán, Luis, ¿para qué haces eso? Bueno, ténganme un poquito de paciencia, porque a medida que vayamos cambiando el capítulo de esta serie, denominada solicitación por flexión en régimen elástico, van a encontrar
el por qué voy a trabajar con expresiones similares. Entonces, de acá voy a sacar como factor común BH cuadrado por sigma de fluencia entre estos dos. Entonces, esta expresión 4 me queda de la siguiente manera. Me queda BH cuadrado por la tensión de fluencia por 1 menos 1/3 de ZE al cuadrado sobre H al cuadrado. ¿Se entendió lo que hice? Fíjense que si esto lo vuelvo a meter acá, ¿cómo se llama? Sí, sí, se entendió. Eso me queda lo mismo. A esta expresión la voy a denominar 5. Ahora, quiero volver un poquito a las hojitas anteriores. Creo que fue, a ver, no la primera, sino me parece que tampoco la segunda. La tercera. Fíjense, en la tercera vimos la expresión 2, que era el momento elástico, era 2/3 de B por H cuadrado por tensión de fluencia. ¿Sí? Entonces, traigo la expresión 2, en donde el momento flector elástico era 2/3 de B por H al cuadrado por la tensión de fluencia. Ahora, si yo comparo esto con esto, fíjense a qué me encuentro. ¿Qué me encuentro? Me encuentro con lo siguiente, me encuentro con que, a ver, si yo esta de acá, esto, el momento elástico, lo comparo con I, ¿a qué van a ser iguales? ¿A qué van a ser iguales? Bueno, va a ser igual a lo siguiente. Fíjense que si el momento en I dividido el momento I elástico es igual a esto dividido esto, o sea que es igual a 3/2. O sea que el momento en I siempre va a ser igual a 3/2 del momento elástico. Entonces, la expresión 5 la voy a poder escribir de la siguiente manera. También de la siguiente manera. Como 3/2 de el momento flector elástico por 1 menos 1/3 de ZE al cuadrado sobre H al cuadrado. Y esta va a ser mi expresión 6 con la que voy a trabajar. Saco las hojitas que estuvimos viendo antes. Ahí está. Fíjense, estas expresiones, la 4, la 5 y la 6, son expresiones válidas y que la hemos deducido para secciones que se denominan parcialmente plastificadas. Fíjense lo siguiente, fíjense que si ZE es igual a H, acá me queda 1 menos 1/3, me queda 2/3 y es el momento flector elástico, porque me va a quedar 2/3 de B por H al cuadrado por el momento flector elástico, ¿entendido? Y acá se ve exactamente lo mismo, porque si ZE es igual a H, es decir, estamos en el comienzo de la plastificación, fíjense que, a ver, si ZE es igual a H, de las 6, ¿qué tengo? Tengo que MI, que es igual a 3/2 por MI elástico, me queda que es igual a 1 menos 1/3. O sea que MI es igual a 3/2 de MI elástico por 2/3. O sea que el momento que está solicitando a la sección es el momento flector elástico.
¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, sí. Bien. Denme un segundito que voy a conectar el cargador, porque si no, me estoy quedando sin batería. Bueno, sí, dígame. ¿Puedes Sí, sí. poner la última hoja un ratito, por favor? Sí, por supuesto, obviamente. Acá está. Esta es la última. Avísame cuando estás, ¿eh? Ya está. Bárbaro. Gracias. De nada. Aproveché y me serví algo para tomar. Muy bien. Bueno. Y vuelvo a la hojita 3, 4, 5, 4. Esta de acá. Vuelvo hasta acá. Bien. Yo, estas expresiones que vimos, la 4, 5 y 6, las dedujimos para una sección donde se encontraba parcialmente plastificada. Ahora, ¿puedo seguir aumentando todavía este momento MI? ¿Qué les parece? Si llegas a que todas las fibras tengan tensión de fluencia, no seguiría tomando carga, ¿no? Exactamente. Es decir, yo puedo todavía, fíjense, tengo todo este núcleo elástico, que todavía las tensiones pueden seguir incrementándose hasta alcanzar la tensión de fluencia. Y eso es lo que vamos a hacer, buscar cuando la sección está totalmente plastificada. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a hacer eso y vamos a ver con qué nos encontramos. Y estas tres expresiones que vimos, 4, 5 y 6, nos van a servir de apoyo y mucho. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando la sección está totalmente plastificada. Para determinar ese momento que lleva a que la sección esté totalmente plastificada, varios caminos. A partir de estas tres expresiones, pero otro camino un poquito más intuitivo y más proveniente de la estática. Así que saco esa hojita, esta es la hoja 7, y ahora vamos a no, secciones no, sección. Totalmente plastificada. Muy bien. Entonces, voy a hacer un esquemita muy similar al que había hecho antes. ¿No? Muy bien. Ahí estamos. Voy a provocar ahora un momento, seguir aplicando, espera, un segundito, antes de aplicar el momento. Tengo una línea a trazar, así queda todo bien.
Entonces ahora vamos a aplicar un momento, que ahora lo voy a llamar MI, después le voy a agregar un subíndice más, que es simplemente para ver cómo nos queda el diagrama de tensión. Muy bien. Y el diagrama de tensiones, como muy bien ustedes dijeron, me va a quedar con todas las fibras que alcanzaron la tensión de fluencia. Y eso es algo como esto. Bueno, el diagrama me queda de esta manera, ¿están de acuerdo? Todas las fibras alcanzaron la tensión de fluencia. Este valor es sigma XF, y esta es sigma XF en compresión. Al momento que me lleva a que todas las fibras alcanzaran la tensión de fluencia, se lo denomina, ¿dónde está? Acá. Momento de plastificación total. Lo vamos a distinguir así, o también lo vamos a distinguir de la siguiente manera. Último. Momento de plastificación total o momento último de la sección. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí. En el Perfecto. momento de clasificación total, ¿pusiste una F o en el ¿Acá? subíndice? Sí. No, una P, una P. Ah, ok, ok. Perdóname, perdóname. No Creo que lo me salió podía. mal la letra. Ahí está. Gracias. Ahí está. ¿Se ve mejor ahora? Sí, 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 sí. Dale, barro. Perfecto. Disculpa. Bueno. Sí, no confundo la letra, ¿viste? Al de fluencia le pongo F y al de planificación total también F. Así que, ahora bien, yo de acá puedo sacar el esfuerzo de compresión integrando este volumen de tensiones en el área en la cual actúa. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eh? Sí. Bien. Por lo tanto, voy a tener ahí un esfuerzo que va a ser el de compresión. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, lo que estoy haciendo es algo como esto. Permítanme. Ahí está. Muy bien. Entonces, es decir, lo que estoy integrando es lo que les voy a mostrar ahora. A ver si me sale bien. Quedamos.
poquito de paciencia, ya termino de mostrarle bien lo que estoy en realidad integrando, ¿no? Y acá, obviamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, acá voy a tener... ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy integrando? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien, bueno, entonces, fíjense que el valor de la compresión es igual al valor de la tracción y cuánto vale como fuerza, ¿no? Va a valer la tensión de fluencia por B por H. ¿Está bien? Ese es el valor. Z, ¿cuánto vale Z? Y bueno, tanto la compresión va a estar en H sobre 2 acá y en H sobre 2 acá, por lo tanto la distancia va a ser H. ¿Está bien? Entonces, el momento de plastificación total, o momento último de la sección, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a C por Z, que va a ser igual también a T por Z, porque provocan el mismo momento. Por lo tanto, el momento de plastificación total va a ser igual a sigma XF por B por H por H. O sea que va a ser igual a B por H al cuadrado por sigma XF. ¿Quedó claro? Y a esta expresión le vamos a poner, creo que venía en el 7. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Eh? Sí, profe. Sí, sí. Bien, ahora fíjense, si yo tomo, ya sea la 4, la 5 o la 6 o cualquiera, vamos a hacerla para las 4 para ver a qué llegamos. Pero fíjense, si yo tengo plastificación total, ZE, ¿cuánto vale? ¿Podrías repetir, profe? Sí, si la H, sección está totalmente plastificada, ZE, ¿cuánto vale? Vale, 0. Z. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, a ver, voy a tratar, a ver, ahí, a ver más o menos ahí si alcanzan a ver. No, no alcanzan a ver nada. Ahí, ahora sí. Entonces, fíjense. En plastificación total, ZE es igual a 0. Entonces, de 4, esta de acá, el segundo término se va. Por lo tanto, MI es igual a B por H al cuadrado por sigma X sobre F, que me dio igual que la 7. De 5 pasa lo mismo, el segundo término se me va. Por lo tanto, me queda que MI es igual a BH cuadrado por sigma F. Y de 6, el segundo término se me va. Entonces me queda que MI es igual a 3 medios de MIE. Es decir, en definitiva, el momento de plastificación total es igual a 3 medios del momento elástico para esta sección. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me expliqué?
Sí. Bueno, me alegro. Me alegro.